El Chelsea ha cerrado por cerca de 70 millones de euros el fichaje de Joao Pedro y con él surgen muchas preguntas. ¿Está sobrepagado el futbolista brasileño? ¿En qué posición juega realmente? ¿Y cómo va a encajarlo Enzo Maresca? Pues quédate que te lo cuento. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. ¡Saludos! Amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Chelsea y concretamente de su último traspaso, porque amigos, los Blues han cerrado el fichaje de Joao Pedro procedente del Brighton en las últimas horas por un total de 50 millones de libras más 10 en variables, lo que sumaría pues unos 70 millones de euros aproximadamente, y aquí vamos a responder todas las preguntas que se han relacionado con este fichaje: cómo encaja en el Chelsea, en qué posición juega realmente, está sobrevalorado, su precio está hinchado por la Premier. Aquí vamos a responderlo todo. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, y que sin nada más que añadir, pues vamos con el vídeo directamente, porque amigos, hoy os traigo 3 preguntas para responder a lo largo de todo el vídeo. La primera: ¿está sobrevalorado Joao Pedro? La segunda: ¿qué es exactamente Joao Pedro? ¿Es un delantero centro? ¿Es un mediapunta? Y por supuesto, ¿cómo encaja en el Chelsea de Enzo Maresca? Para ir con la primera directamente, hablemos sobre si está sobrevalorado y sobre si está sobrepagado, que son cosas distintas. El fichaje de Joao Pedro: 50 millones de libras más 10 millones en variables, que ya sabéis que suman pues un total de unos 70 millones de euros, 80 millones de dólares americanos. Y para mí, honestamente, si tenemos que hablar del precio, por el contexto, por el mercado, por todo, yo creo que Joao Pedro no es un futbolista que esté sobrepagado. Tenemos que tener en cuenta que es brasileño, que eso ya le da un plus pues de ese tipo de futbolista que va a ser más caro siempre en el mercado, simplemente por su nacionalidad, eso es así. Y pues aparte, el perfil de futbolista que tenemos, un perfil de futbolista atacante, creativo, con mucho potencial, 23 años, cerca de cumplir 24 este año, es un perfil de futbolista caro. Y yo creo que este tipo de fichaje en la Premier o en cualquier sitio, pues te va a salir por este estilo, porque pasa algo parecido con ciertas nacionalidades, con ciertos futbolistas o ciertos mercados que tienden a sacar futbolistas de desarrollo, como es por ejemplo el fútbol alemán. Es el caso por ejemplo de Uwe Ekitike. ¿Cuánto iban a pedir por Uwe Ekitike en el Eintracht de Frankfurt? Pues posiblemente un precio parecido al que ha costado Joao Pedro, unas 50, 60, 70 millones de libras. Son dos delanteros. Los estoy comparando porque son de perfiles parecidos, ya no nos vamos a un delantero goleador, estamos hablando de otro tipo de futbolista. Ahora entraremos más en materia sobre qué tipo de jugador es Joao Pedro, pero yo creo que el perfil de futbolista que es Joao Pedro vale eso en la Premier. Incluso me ha parecido barato, porque yo pensaba que iba a salir por más dinero, la verdad. 70 millones de euros es un precio relativamente razonable, entended esto, con los precios y los valores de mercado que se mueven en la Premier. Eso es una realidad. Ahora bien, yo creo que cometemos un error si por este mismo motivo infravaloramos a un futbolista como Joao Pedro, porque es evidente que hay una opinión general de que, claro, como un futbolista en la Premier League se sale, pues llega a otro club de la Premier y paga una millonada. Pues esto es exactamente así, amigos, y va a seguir siendo así posiblemente en los próximos años, pero creo que es un jugador que dentro de este contexto, pues el precio tiene que ir un poco aparte para lo que es el futbolista, porque yo creo que, teniendo en cuenta que Arsenal, Liverpool e incluso Newcastle iban detrás de él, acompañándolo obviamente del Chelsea, es un jugador pues que ha dejado huella en la Premier en sus 2 primeros años. Este segundo año un poquito peor que el primero, ahora lo veremos, pero desde luego yo creo que el Chelsea se anticipa en cazar pues talento joven en posible desarrollo. Ahora bien, ¿qué tipo de futbolista es Joao Pedro? Porque ahora que hablamos, ya que hemos hablado de pues el mercado que tiene Joao Pedro, ¿por qué se justifica su precio en ese sentido? Pues hablemos de qué tipo de futbolista es Joao Pedro, porque amigos, tenemos en pantalla el mapa de calor para ver que Joao Pedro es en efecto un delantero centro. Esto es así. Será un perfil de delantero centro u otro, pero es un delantero centro. Es un futbolista que le gusta moverse permanentemente en zona ofensiva, no pisa tanta área, como podemos ver en el mapa de calor, y es más partidario de pues estar en esa segunda línea que en la primera, ¿no? De más de ser un rematador, de salir a recibir, de esperar el rechace. Es un jugador pues digamos de un perfil más asociativo. No es un goleador, yo creo que también nos tiene todavía pendiente un desarrollo goleador que necesita si quiere rendir a este nivel como delantero centro en este tipo de equipos. Es decir, tenéis las cifras en pantalla, amigos. En la última temporada marcó 10 goles con el Brighton y 7 asistencias, pero en la anterior marcó 20. Es verdad que en la 23-24 lo hizo en 40 partidos, esta temporada ha jugado 30, ha marcado 10 goles, ha repartido 7 asistencias. ¿Es a priori esto lo que necesita el Chelsea? Pues
Yo diría que no, personalmente, pero entiendo que es un perfil de delantero bastante cotizado, porque si trasladamos esto mismo al Liverpool de Arne Slot, esto ya lo comentábamos en el último vídeo que hicimos del mercado de fichajes, actualizando un poco todo y que hablábamos del nombre de Joao Pedro, pues al final es un tipo de delantero diferente. Por ejemplo, con el Liverpool de Arne Slot. Arne Slot ha tenido durante toda la temporada a un perfil de delantero más goleador, aunque ya sabéis que en los últimos años pues más fallón y demás, pero como Darwin Núñez, que es un delantero no tan creativo, no tan asociativo como sí puede serlo por ejemplo Joao Pedro, y Arne Slot no lo ha utilizado prácticamente y ha jugado más con Luis Díaz, un futbolista pues más capaz de asociarse, de jugar en esa segunda línea en 3/4 de campo, de bajar a recibir, de caer a una banda, que es un perfil parecido al de Joao Pedro, teniendo en cuenta que Luis Díaz es un futbolista que se ha acoplado en esa posición sin jugar ahí. Joao Pedro sí juega como delantero y sí tiene ese perfil asociativo que le permite caer a banda, jugar en esa media punta de vez en cuando. Entonces, al final a nosotros automáticamente, a los aficionados, siempre nos sale pedir gol. Yo no soy fan del Chelsea, pero siempre nos sale pedir gol. Este equipo necesita gol y necesita un goleador y está dando Sesco y Jóqueres en el mercado. ¿Cómo el Chelsea no ha fichado a un delantero así? Pues bueno, porque quizás Maresca lo que busca es otro perfil de delantero. Porque amigos, para responder la última pregunta, como tenéis en pantalla, si vemos lo que es el 11 del Chelsea, vamos a repasar primero una cosita importante, porque en el último vídeo que hablamos del 11 del Chelsea me cayó una ola de hate por decir que Moisés Caicedo podría jugar como lateral derecho para jugar con Romeo Lavia de pivote. A ver, muchachos, en primer lugar, solo viendo los partidos del Chelsea sabemos que aunque Moisés Caicedo figure como lateral derecho, cosa que ha hecho durante muchos partidos esta temporada, acaba jugando siempre de pivote, porque hay uno de los futbolistas de la banda del Chelsea, en la parte defensiva, es decir, uno de los laterales, que siempre pasa a jugar por dentro al lado de Moisés Caicedo para acompañarle en salida de balón. Entonces, si Moisés Caicedo no está ocupando la posición de pivote para poder jugar con Enzo y con Moisés Caicedo a la vez y con Cole Palmer, pues lo que necesitas hacer es, si vas a poner a Romeo Lavia de pivote, jugar a priori y en la alineación con Moisés Caicedo como lateral derecho y pasarlo al pivote. Esto es una simple aclaración para los que habéis dicho que cómo vas a poner al mejor 5 de la Premier, cosa que yo no sé si es así, pero bueno, eso es una opinión. ¿Cómo vas a ponerlo de lateral derecho? Bueno, no te estoy diciendo que vaya a jugar de lateral derecho, te estoy diciendo que a priori va a partir de lateral derecho, pero nunca juega en esa posición, algo que Maresca ha hecho, insisto en esto, innumerables veces esta temporada. Partiendo de la base de que la alineación que tenemos es la misma que la que repasamos en el último vídeo, hablando de lo que necesitaba fichar el Chelsea, tenemos el único cambio a Joao Pedro en la delantera y a Jamie Gittens en el extremo izquierdo, que ya sabéis que está prácticamente cerrado, aunque no se ha hecho oficial todavía a estas horas, día 3 de julio a las 3:20 de la tarde, no se ha hecho oficial, pero jugaría Joao Pedro en esa delantera. Para mí es perfecto, porque el sistema de Maresca se convertiría en algo así como un 3-box-3, que es lo que os estaba diciendo ahora mismo, con uno de los jugadores metiéndose por dentro. Habría una doble media punta conformada generalmente por Cole Palmer y Enzo Fernández. Enzo Fernández, un futbolista con más llegada, con más pegada, y Cole Palmer, un futbolista pues más proactivo y más, digamos que tiende más a recibir en esos 3/4 de campo y generar ventajas desde esa zona. Creo que Joao Pedro, con ese perfil asociativo que tiene, pues es un delantero que, sin ser capaz tampoco de ganarse los espacios ni de correr al espacio como otro tipo de delantero centro que había en el mercado, como por ejemplo Víctor Gyökeres o Víctor Osimhen, sin ir más lejos, es un futbolista que, pues bajando más a recibir, va a permitir que los extremos sigan en más la espalda. No sé si me explico con esto. Jamie Gittens es un futbolista de muchísima profundidad, es un futbolista rápido, eléctrico, que también va a necesitar espacio. Y Pedro Neto es lo mismo, necesita muchísimo espacio para correr. Pues yo creo que esto es exactamente lo que puede dar Joao Pedro al Chelsea. ¿Es el delantero perfecto? Posiblemente no, pero si lo que busca Maresca es tener un perfil de delantero que sea más, pues, capaz de jugar en corto y de bajar a recibir, Joao Pedro sí es eso, y para mí es una de las piezas más importantes de lo que había en el mercado, porque si nos paramos a pensar en este tipo de futbolista, ¿vale? Nos salen dos nombres muy claros, amigos, en el Chelsea, como son Joao Félix y Christopher Nkunku, dos perfiles de futbolista también así, no muy goleadores, que parece que son delanteros centros, pero nunca llegan a acoplarse en esa posición de delantero centro, y pues si pensamos en esto, muchachos, tenemos que valorar ciertas cosas. Yo os he traído aquí un datito que quizás pueda ayudarnos para valorar qué cambia de Joao Pedro a Christopher Nkunku y a Joao Félix. En primer lugar tenemos pues las cifras defensivas, amigos, porque Nkunku suma 0.3 posesiones ganadas por el tercio final por partido y 1.1 balones recuperados por partido. Esto sabéis que se hace una media con todas las conseguidas en la temporada y
divididas entre los partidos jugados. Joao Félix, estas cifras extraídas de sus partidos en la Premier con el Chelsea: 0.3 posesiones también ganadas por el tercio final por partido y 1.8 balones recuperados por partido. Y Joao Pedro, 0.9 posesiones ganadas en tercio final por partido, es decir, el triple que los otros dos, y 2.2 balones recuperados por partido, más que Joao Félix y el doble que Christopher Nkunku. Un futbolista que también nos invita a pensar pues que Enzo Maresca necesita del delantero esa presión, que eso es algo, por ejemplo, que sí que da Nicolas Jackson y que yo creo que es el gran damnificado de este fichaje, porque veremos si acaba saliendo del Chelsea en este mercado. Si no, es porque Maresca tiene pensado utilizar a Joao Pedro en otra posición. Puede ser que lo utilice como media punta, como un extremo más metido por dentro, dando más recorrido a Cucurella. Hay varias cosas. Este es otro de los grandes motivos, que es que Joao Pedro pues es más versátil que Joao Félix, más versátil que Christopher Nkunku, que yo los veo más como dos segundos delanteros que necesitan un punta al lado. Joao Pedro puede jugar con Liam Delap al lado, puede jugar al lado de Cole Palmer, puede jugar partiendo de una banda. No sé, amigos, así a modo de conclusión, a mí me parece un buen fichaje del Chelsea. Sé que no es lo que todos esperábamos, sé que no es el delantero goleador que parece que necesita el equipo de Enzo Maresca, pero a mí desde luego me parece un gran futbolista y creo que por el precio no debemos cometer el error de infravalorarlo, porque es un futbolista con muchísimo potencial. Haya quedado eso, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido, y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.